El tema de hoy es un tema, si se quiere, sencillo. Yo traté de condensarlo por el tiempo lo más sencillo posible para hacerlo además lo más práctico. ¿Okay? Todos ustedes sé que ya han visto anatomía del septum, anatomía de los cornetes, pero la idea es aplicarla a la parte quirúrgica. Como bien dijo el doctor Franco, el manejo del septum y de los cornetes es lo que ustedes como otorrino van a hacer día a día. Después, y poco a poco, y estoy seguro que sí, van a extender sus abordajes y sus tratamientos quirúrgicos a todo lo que vamos a ver en este maravilloso curso. Esta fabulosa pieza anatómica, a quien le doy las gracias al doctor Hernán Cortés, siempre desde que la vi me ha llamado la atención y me gusta porque en una sola pieza anatómica podemos tener una idea del septum y de sus relaciones endonasales y externas. Con echarle una mirada a esto, nosotros podemos ver cómo está conformado. Podemos ver la relación del cartílago cuadrangular con la lámina perpendicular. Podemos ver muy bien el área acá. Podemos ver la relación de esta lámina perpendicular con la base del cráneo. Ver muy bien todas las relaciones que existen con el frontal, con la garnazi, con el efenoide, la parte muy importante del ómer que muchos tenemos miedo de manejarla porque está muy cerca, pegada al efenoide, pero que si conocemos su anatomía no es tanto problema, con la cresta maxilar, con la espina nasal y la relación, de hecho aquí ya está un puntico hecho ya, de lo que vendrían siendo la unión en esta espina nasal de una parte muy importante con las líneas, con las fibras cruzadas. También si vamos un poquito más allá, podemos ver, y eso es excelente para los que después se deciden ahondar en la radiología, en la parte estética, la relación con las estructuras blandas, la piel, y que es importante que ustedes se lleven hoy y al final de cada curso que la cirugía de la nariz no es solo lo de adentro, que la cirugía nasal, y hoy en día es lo que se está formando, es la cirugía integral. Que ustedes salgan formados como cirujanos de la nariz, tanto por dentro como por fuera. Que sean capaces de resolver problemas, y es que lo van a tener que hacer si ustedes quieren que una nariz, que el paciente quede bien, quede respirando adecuadamente, manejar la pirámide y manejar lo que es el contenido de la fosa nasal. Estos son esquemas básicos. Todos ustedes conocen al doctor Kotter, por supuesto, ya les deben haber hablado mucho de él. Y básicamente las relaciones y lo que nosotros vamos a trabajar durante el manejo del septum nasal. La relación estricta y muy cuidadosa que tenemos que respetar de las fibras cruzadas y cómo nosotros vamos a restituir cada vez que soltemos el septum de ese anclaje tan específico. Sin miedo, hay que hacerlo. No pretendemos resolver problemas severos del septum, del cartílago cuadrangular, si no soltamos el septum de la espina nasal. Y muchas veces por miedo, todos lo vivimos, todos llegamos a esto, más o menos hace 20 años comenzamos, y siempre tenemos miedo al manejar esto. Y vamos a ver que si uno lo hace bien no hay problema. Como la esencia de este curso es el abordaje endoscópico, y el septum presenta esos problemas de que muchas veces, le manejamos el septum por vía endoscópica. ¿Cómo lo hacemos? Hay gente que opera con endoscopio todas las patologías. Vamos a tratar de dilucidar hoy que
realmente nosotros podemos manejar vía endoscópica y qué no. ¿Okay? Si nosotros obviamente tenemos un paciente, como lo que estamos viendo en esta tomografía, donde hay una alteración compleja de todo el septum nasal, ya nos podemos dar una idea de la complejidad quirúrgica que tengamos, diferente a este caso, donde vemos muy puntual la alteración a nivel óseo. Igualmente, no podemos pensar. En medicina existe mucho el sentido común, aunque es el menos común de los sentidos. Pero nosotros no podemos pretender, o no debemos, pretender hacer un abordaje endoscópico, obviamente lo podemos hacer dependiendo de lo que estemos buscando, de un septum que está desde el área 1 hasta prácticamente la escobana, alterado. A diferencia de una lesión puntual. En este orden de ideas, pues obviamente vamos a comenzar con lo primero y con lo que ustedes deben manejar en el día a día. Si tenemos una alteración en la cual vamos a tener que corregir todo esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer una vía maxila-premaxila, en el cual vamos a utilizar todos los preceptos de Kotel. Hay muchas maneras de abordar el septum nasal. Esta es la manera como yo lo hago. ¿Okay? Ustedes tienen todos excelentes profesores, pero esta es la manera básica como a mí me la enseñaron y como yo aún en día todavía la hago. La abordo por el borde más caudal del septum, lo cual da una ventaja, que es que si han sido pacientes que han sido intervenidos en el área donde hay mucha menos fibrosis, porque es quizás el área que es menos tocada. ¿Okay? Levantamos el pericondrio y ahora vamos a ver perfectamente cómo lo podemos separar y cómo vamos a ver del lado izquierdo y del lado derecho sin mayor problema. Esta es la entrada al septum nasal. Si nosotros hacemos esto, ya comenzamos con buen pie. Como vamos a ver, después adentro de que tenemos que tomar la decisión de cómo vamos a corregir todas las alteraciones que se nos presenten. En este caso en particular, vamos a ver, después nos ayudamos con un endoscopio solo desde el punto de vista de docencia. Este no es un abordaje endoscópico del septum, para un poco enseñar cómo, con el disector de Kotel, hacemos una disección gentil y adecuada del mucopericondrio, y donde vemos que si estamos en el plano adecuado no hay un sangramiento, porque sabemos que los vasos están siendo excluidos de la zona que estamos interviniendo. En este caso en particular estamos sacando no una patología, sino un injerto que posteriormente vamos a usar para otro tipo de procedimientos de reconstrucción y manejo de la punta y la pirámide nasal. Y digo yo, si usted va a hacer o necesita injerto de cartílago, ya es una contraindicación de hacer un abordaje endoscópico del septum nasal. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer los 4 túneles, usted tiene que despegar bien esa mucosa, porque hasta que usted no saque un cartílago de manera adecuada, usted no va a poder obtener injertos para reconstruir o para corregir alteraciones de la pirámide cartilaginosa. ¿Okay? Una vez hecho esto, se repone y se sutura. Esto es un punto en cruz que yo le hago al septum nasal para evitar posteriores hematomas, y lo que nos da una ventaja a nosotros de que inclusive sin la necesidad de colocar tamponamientos, ya sea con Merocel, spray nasales, no es necesario, o en caso de hacerlo, lo podemos retirar la ferolización interna aproximadamente a las 48 horas. ¿Por qué? Porque
con esto no tenemos ese problema. ¿Okay? Ahora, si lo que tenemos es un paciente con una alteración bien puntual que causa obstrucción o causa patología en el seno maxilar o en el área sinusal de ese lado, y que nosotros inclusive vamos a hacer un procedimiento a nivel de los senos paranasales y esa alteración nos limita, pero no vamos a hacer ni a sacar injerto, entonces este es el caso típico en el cual ustedes no necesitan hacer una vía maxilar premaxilar, no necesitan hacer un abordaje. Aquí estamos haciendo, esto se puede hacer con bisturí, aquí yo lo estoy haciendo una incisión que se hace aproximadamente unos 2 centímetros antes, o sea, anterior a la patología, para que ustedes puedan disecar de manera adecuada y sin desgarro la zona afectada. ¿Okay? No hacemos hemitransficción, sino que nos vamos a la parte posterior y ya podemos empezar a ver las alteraciones osteocartilaginosas. En este caso se está usando un disector aspirador, que es un instrumento que ayuda mucho a que se nos llene el campo de sangre. Obviamente es importante una hipotensión. Aquí empezamos a ver la alteración o la cresta que vamos, el espolón, perdón, que vamos a retirar. Y esto nos da una gran ventaja. El paciente en este caso sale sin ningún tipo de packing, férula ni tapones. Y ya empezamos a observar cómo las estructuras de la pared lateral las empezamos a ver sin ningún tipo de obstrucción. ¿Okay? Había unos preceptos que a mí me enseñaron también, es aquello de que si hay una desviación del septum, trata de igualito de hacer la parte endoscópica, porque el septum, la mucosa cada vez que aspires, te va a hacer y te va a traer problemas, se te va a hacer muy engorrosa el abordaje. Pues no, haciéndolo de esta manera, después le tiramos un punto, vemos cómo cerramos la incisión y podemos perfectamente hacer nuestro trabajo endoscópico sinusal sin ningún tipo de alteración, ¿okay? Ni estorbo por una cresta o por la mucosa inclusive. ¿Okay? Entonces la manera de abordar el septum, sencilla y básica como ustedes se la han enseñado, se la están enseñando, pues obviamente la vía maxilar premaxilar siempre hay que hacerla. Yo solo hago este tipo de abordaje, como ya lo dije, cuando no tengo que sacar injertos, lo cual es hoy en día en el 99.9% saco injerto del septum nasal. Entonces digamos que cada vez es más reducido en mis manos el uso de la vía endoscópica para el septum, pero es un arma que hay que tener y que hay que saber hacerla. ¿Okay? En este caso, fíjense, ya se hizo entonces el trabajo endoscópico y continuemos en aras del tiempo. Ahora viene algo que ustedes van a usar y van a necesitar saber usar durante toda su vida. A todos nos encanta operar tumores, bueno, sobre todo al doctor Jesús Franco. Nos encanta hacer rinoplastias y casos difíciles, pero el flujo de caja lo da esto. ¿Okay? Entonces ustedes necesitan saber operar cornete. Yo estoy seguro que ustedes han tenido la suerte de no ver cosas que nosotros vimos. Nosotros vimos amputaciones completas de los cornetes. Y mientras más grande sacabas el cornete y se lo enseñabas a tu docente, ese día tenías 20, pero lo saqué completo. ¿Lo sacaste completo? Sí. Yo me acuerdo, se los estoy contando y se me paran los pelos porque, Dios santo, o sea, son cosas que son hoy vetadas 100%. Y lo que la evolución ha sido el manejo de estas diversas patologías, y yo traigo los 3 más frecuentes que se nos van a presentar en la consulta. Aquel cornete
con hueso grande, que es alto, que se enrolla hacia el meato inferior, y que si nosotros cauterizamos por fuera o intentamos lujar, no vamos a hacer absolutamente nada, porque estamos dejando el problema mayor hacia el meato inferior. Tenemos el otro cornete, que tiene muy poco hueso y mucha mucosa, mucho estroma del cornete. Este es un cornete muy difícil, es un cornete que sangra mucho. Obviamente, estos tres casos han sido tratados 1 año por alergólogo, hemos tratado nosotros, y después es que llegan a quirófano. ¿Okay? No se lleven el mal concepto de que todos los cornetes hay que operar. Estos 3 pacientes han ido por todos los alergólogos del centro médico y siguen así. Y tenemos este caso, que es quizás uno de los más complejos, donde es un problema de toda la mucosa nasal. Se han inventado muchas maneras de tratar los cornetes, pero en el tiempo hemos ido desechando muchas técnicas porque hemos visto que nos dan resultados por 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año. Y cuando viene el paciente otra vez con una hipertrofia de los cornetes, con la nariz totalmente tapada. Entonces yo solo le voy a demostrar lo que yo hago hoy en día con cada uno de estos 3 tipos de hipertrofia turbinal, y básicamente lo hacemos con instrumentos potenciados de 2 tipos, el microhibridador y el láser. Estos son los tipos de microhibridador que tenemos acá en el mercado en Venezuela. Este es el del doctor Cortés, este es el mío, este es el del doctor Franco, el más moderno, obviamente, el más nuevo. Quizás todos ustedes han tenido oportunidad de ver microhibridador y de trabajar con ellos. ¿Sí? Sí. Ok. Hoy es importante porque, no explico tanto esto, porque los que lo han visto saben que hay un sistema de cuchillas, que hay de diferentes angulaciones, que aspiran, que han disminuido mucho el tiempo quirúrgico, han disminuido mucho el sangrado, y realmente ha sido un arma que no es nueva, pero que cada vez se le encuentran mejores usos, que nos ha traído realmente mucha tranquilidad en quirófano. Vamos a ver un caso hecho con microhibridador, en el cual yo lo usaría en este en particular. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, si nosotros no tratamos esta zona, prácticamente no vamos a hacer mayor cosa. Fíjense el diámetro de este cornete y vean la parte hipertrófica. Aquí no vamos a lograr nada si lujamos o si cauterizamos, si no tratamos esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Con endoscopio de 0 grados, lujamos el cornete hacia medial, exponemos el meato inferior, vamos a exponer toda esta parte, tratamos de desenrollar el cornete hacia el septum para que nos dé suficiente espacio para que nosotros podamos entrar con el microhibridador y con el endoscopio de 0 grados en el meato inferior. Eso lleva una curva de aprendizaje, hay meatos inferiores más estrechos que otros. Y lo importante es que nosotros, una vez estando ahí, hagamos, como yo siempre he dicho, como si estuviéramos en una artroscopia de rodilla. No te vuelves a salir del meato inferior. Y manteniendo limpio con solución la zona, prácticamente se hace muy rápido y no es necesario entrar y salir, porque con eso minimizamos. ¿Qué minimizamos? Que nosotros podamos lesionar a nivel de la salida del conducto nasolacrimal, que sería la única complicación que ustedes tienen o tuviesen si crean una sinequia en esta zona. Al retirar esta porción del cornete inferior, nos queda, fíjense, todo el espacio que nos queda en el meato inferior. Una vez hecho eso, es que vamos entonces a
reponer de manera gentil, sin mucha fuerza, este cornete hacia el meato. Lo cual, como ustedes ven, nos da muchísimo espacio. ¿Ok? Fíjense que antes ni siquiera se veía el cornete medio. Le podemos dar algunos puntos con el electrovac en caso de que sea necesario, pero fíjense que no es un procedimiento que sea que sangre. ¿Okay? Hacemos o colocamos, y este es el postoperatorio de cómo se ve este cornete 3 meses después. Este paciente, bueno, se le hizo otro tipo también de abordaje, pero vemos cómo queda este cornete inferior prácticamente medializado. ¿Okay? Vamos a hablar un poquito de los otros 2 casos que tenemos, son hechos con láser. ¿Qué es un láser? Todos ustedes saben más o menos qué es un láser. Lo que significa es el acrónimo en inglés, ¿okay?, de ondas lumínicas por emisión estimulada de radiaciones. Y es una luz muy potente que ha tenido muchos usos. Usos tan sencillos y caseros como los que se usan para los CD-ROM y para la fotocopiadora. Estamos hablando del láser de diodo. El láser de diodo hoy por hoy es uno de los láseres más utilizados en cirugía por ser uno de los más eficaces y menos riesgosos. ¿Okay? No así el más barato. Entonces, este es un láser electrónico, como una microcomputadora que nos va a generar un haz de luz que va a ir a través de una fibra óptica. Esta fibra óptica variará su grosor dependiendo del uso quirúrgico que se le dé. Hoy en día es muy utilizado en neurocirugía, en urología, en otorrinolaringología y hoy se está usando mucho también en cirugía plástica. ¿Okay? De aquí lo único que hay que saber es el tipo de uso que se le da a un láser de diodo. En el caso de nosotros usamos el modo de contacto, que es en el cual vamos a aplicar este láser sobre el tejido que vamos a tratar y tiene una penetración muy poca de 300 milimicras, y la coagulación, o sea, va a producir coagulación, vaporización, puedes hacer corte, excisión, dependiendo del tipo de técnica que quieras utilizar. Los beneficios, ustedes los tienen ahí. La recuperación del paciente, el poco sangrado y la pronta que se reintegre el paciente a sus labores. Mucha gente lo usa inclusive en el consultorio para procedimientos de este tipo y para cirugía mínima invasiva. Este es el láser que yo uso. Estas son la pieza de mano con las diferentes puntas a través del cual se pasa la fibra óptica que va enrolladita aquí, y aquí ven la luz, que es la guía de lo que vamos a nosotros a aplicar sobre el tratamiento, sobre los cornetes. En este caso, pues obviamente vamos a lo que queremos, vamos a ver lo que vamos a hacer en particular en este caso, donde se hace una modificación de la técnica anterior de microhibridador, pero que nos ayuda a obtener muy buenos resultados. Obviamente ya son pacientes que se les ha aplicado vasoconstrictor. Eso es un tema controversial porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué le aplica el vasoconstrictor? Entonces yo no sé realmente cómo es el tamaño, pues qué es lo que voy a quitar. Se supone que ustedes ya han estudiado el caso, se supone que es un paciente que ustedes han tratado muchas veces en consulta, que es un paciente alérgico, que ustedes están viendo y que saben cómo llega a quirófano. Entonces no necesitan ver el cornete grandísimo que les sangre, que les moleste.
En este caso ustedes ven que lujamos el cornete otra vez hacia el septum y nos metemos por el meato inferior. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una mucosa nasal muy mal y que solo haciéndolo por vía medial no lo vamos a tratar y vamos a tener un buen resultado. Entonces nos vamos primero hacia el meato inferior, hacia la cara meatal, y después vamos a tratar la cara septal. ¿Okay? Como ustedes ven, sangra muy poco. Es importante que el ayudante esté aspirando el humito que se pueda ir generando. Igual hay que tener cuidado con la pared lateral y no creer que ustedes en el mismo momento van a tener un resultado óptimo. Aproximadamente, esto me puede corregir la doctora Sajisa, que la vi por allá, que también tiene muchos años más que yo utilizando el láser. Y vamos a ver cómo a medida que van pasando los días, las semanas, es que vemos el resultado. Si nosotros queremos obtener una reducción significativa de la mucosa, del tamaño del cornete, es donde vamos a tener problemas, es donde vamos a tener posteriormente, porque el equipo no opera solo. Todo equipo tiene sus consecuencias y si nosotros nos pasamos en la intensidad y el tiempo del uso del láser, también podemos crear una nariz vacía, como si estuviéramos cortando un cornete y sacándolo. Entonces, lo que vamos a ver en el tiempo es cómo él poco a poco se va recogiendo. ¿Okay? Rafa, una pregunta, ¿qué bateaje y cuánto tiempo usas para cada isla de aplicación? Ok, este tipo de láser se gradúa, yo lo uso en pulso, no en corte, y puede ir desde 5 a 7, lo uso yo, de 5 a 7.5 milivolts. ¿Qué pasa? Este es un procedimiento que se puede hacer en niños, el cual recomiendo obviamente la intensidad más baja posible, pero en adultos, ahora uno comienza un poquito y leyendo la bibliografía, y comienza uno, y es lo que yo recomiendo, con la intensidad menor, y uno crear también su experiencia. Y realmente ya estoy prácticamente en todos los adultos, aproximadamente en 7.5, ¿ok? Y como ustedes van a observar en este momento, cada vez que tú aplicas, eso tiene un pedal, él suena, hace una señal sonora, ¿ok? Que yo aproximadamente entre 5 a 7 pulsaciones. Ya yo no lo paso más de 6.5, prefiero hacer una segunda aplicación la segunda y la tercera semana que pasarlo de 7, porque he tenido problemas con exceso de intensidad y que de exposición de huesos con más de 7. ¿Y qué tiempo lo has dejado en esos casos que has tenido? Yo realmente hago una línea, no me quedo en el sitio. Okay. Hago lineal, hago 3 o 4 líneas a lo largo del cornete, sí. más o menos como estás enseñando tú ahí, pero he tenido problemas con más de 7. En niños no me paso de 4, de 5 a 4. Exacto. En adultos Sí, está bien. 5.5 y no llego a 6. Excelente, doctora, porque la doctora Sajisa lo usa en el consultorio. Eso en el consultorio, claro. Entre 4.5 y 5.5. En consulta no subo de 5.5. Sí, claro. En el manejo en consultorio es difícil, ¿no? O sea, hay que ser menos agresivo también. Ok. En este caso, donde vemos que hay una hipertrofia, prácticamente todo lo que es la cabeza del cornete, el cuerpo, y en la zona de contacto prácticamente con el septum nasal, y que como el estómago es muy grande, no hay casi hueso, y la zona que vamos a obtener a nivel del meato inferior es muy pequeña también. Entonces este es el caso donde lo podemos utilizar solo a nivel de la cara septal, sin necesidad de lujarlo, sin necesidad de aplicarlo por la cara meatal del cornete, y como bien dijo la doctora, también lo estamos aplicando de
forma lineal hacia atrás y después varios puntos a nivel de la cabeza del cornete. ¿Ok? Rafael, en cuanto a la duración en el tiempo de esta técnica, sabemos que la cauterización por diatermia tradicional parecía irse ya a los 2-3 años, se ha perdido casi por completo. ¿Cómo te ha ido con el láser? Fíjate, ¿Es mejor? Los resultados han sido mejores desde muchos puntos de vista. La recuperación del paciente, la no presencia de costras, que es algo diferente a cuando se utiliza el electrocauterio, y el resultado en el tiempo, hasta ahora va bien. El paciente que tengo con mayor tiempo de seguro utilizado el láser tiene 4 años y realmente no es que tengamos mucho tiempo usándolo, pero pues obviamente iremos viendo cómo va. Pero en el postoperatorio tardío y después de 1 o 2 años, los pacientes siguen muy bien. Tenemos el anterior, yo no me fijé, estaba hablando con la doctora para mostrarles el postoperatorio, pero ustedes lo pudieron ver, y este es el postoperatorio de cómo realmente el cornete hace este tipo de moco a medida que va cicatrizando, ¿ok? Y este es el cornete a las 2 semanas, ¿ok? No podíamos dejar de mencionar los cornetes medios. Aquí voy a hacer ya estamos terminando, Jesús, de medio que da patología, ¿ok? O, como hay algunos casos, donde puede ser tan obstructivo que sea la necesidad o haya necesidad de operarlo. Pero no querramos operar cuanto cornete medio buloso veamos, ¿ok? Vamos a empezar aquí. Quise traer este video en particular porque hay muchas maneras de resolver un cornete medio que está neumatizado, que está trayendo problemas. Hacemos siempre primero una infiltración. En este caso, y quise traerlo en especial, porque se utilizan muchos instrumentos. No crean que si no tienen un microdebridador no pueden operar este tipo de pacientes. No crean que si no tienen un láser no pueden operar. Obviamente el estar al día con la tecnología pues te ayuda, pero en este caso estamos entrando en la concha media con instrumentos, ¿okay?, de abordaje de seno paranasal. Entonces usamos un bisturí en sinectomía, pero estamos usando una tijera de cornete para prepararle en este caso el terreno a el microdebridador por cuestiones de utilidad, de gusto, de rapidez en la cirugía, pero perfectamente se puede hacer sin el uso del microdebridador. Este caso también lo quise traer porque muchas veces se llega hasta aquí, en la resección de la cara meatal del cornete. Y no nos percatamos que lo que está trayendo el problema es esta parte que está colapsando, inclusive la apófisis fusiforme. Si nosotros ya nos conformamos con que hasta aquí llegó la cirugía, no hicimos absolutamente nada, ¿okay? Entonces nosotros tenemos que liberar toda esta zona para poder inclusive liberar toda la zona hasta el receso frontal, porque sabemos muy bien que esto nos puede traer patología en todos los senos paranasales. Seguimos debridando todo el tejido, ya empezamos a ver cómo vemos perfectamente la apófisis fusiforme, y con pinza podemos terminar de quitar todas aquellas fragmentos óseos que nos están causando problemas. ¿Okay? Este es un caso sencillo, es un caso que ustedes pueden hacer previa al abordaje de senos paranasales. Y este es otro caso donde no es una concha media, sino es una degeneración poliposa del cornete medio.
y que en este caso usamos de una vez el microdebridador para afeitar y limpiar este tejido, que posteriormente sabemos que son pacientes que van a ir con tratamiento médico. Nunca se nos olvide que son pacientes alérgicos, nosotros no nos podemos quedar solo con la cirugía, son pacientes que necesitan un control estricto, que si usted hace este tipo de procedimientos endoscópicos, por muy sencillo que sean, el postoperatorio tiene que ser endoscópico. No podemos quedarnos con el espéculo del rinoscopio. Si sabemos que nos metimos con un endoscopio, tenemos que ver que no hay detritos, que no nos vaya a hacer una sinequia, y la única manera es hacer los controles postoperatorios con vía endoscópica. ¿Okay? Sabemos cómo, entonces vemos como ya hay secreción que empieza a salir porque hemos desobstruido esta zona del meato medio. Yo particularmente después aplico, en este caso esto es Mupirocin, si lo consiguen me dicen dónde hay, pero antes se usaba, esto era un lujo, y bueno, básicamente eso es lo que les quise traer.